Sean todos bienvenidos esta mañana, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Gloria a Dios, a todos los que ya están entrando a nuestro en vivo esta mañana. Hay una palabra hermosa: si te desconectas, mueres. Y cuando entiendes eso, tu vida cambia. Bendito Dios. Bienvenidos a los que ya se están conectando con nosotros, los que están entrando en nuestros en vivos. Ciertamente hoy te va a hablar el Señor y te va a enseñar que no te puedes desconectar de la fuente, porque si te desconectas de la fuente vas a morir. Hoy el Señor nos va a enseñar a la luz de la palabra que no nos podemos desconectar de Él bajo ninguna circunstancia. Así que comienza a compartir esto. Bendiciones todas las naciones que ya están entrando. Por ahí anda Colombia. Bendiciones, bendiciones todas las naciones que ya están conmigo. Bendito Dios. Bendiciones, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bendición Colombia, Ecuador. Ay, Dios mío. De tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. Bendiciones, bendiciones. Adora un poquito ahí donde estás. Porque solo tú tienes palabras. Bendición Chile, bendición Arizona. Ay, Dios mío, las naciones encendiendo su antorcha esta mañana, ¿verdad que sí? Tenemos una hermosa palabra. Si te desconectas, mueres. Sí. Me llama tanto la atención que el pueblo de Dios hablamos tanto de Dios, pero estamos tan desconectados de Él. Y el estar desconectados de Él trae muerte, trae una muerte espiritual. Estar desconectados de Dios trae consecuencias. Estar desconectados de Dios, Dios mío, hace que apaguemos la voz de Dios en nuestro espíritu. Te voy a explicar esta mañana. Estar desconectados del Señor trae consecuencias. Desconectarse del Espíritu Santo trae consecuencias. Desconectarte de Él, sí, no importa que estés en la iglesia. Eso no importa. Sabes que hay mucha gente que nunca en su vida ha entrado a una iglesia. Y esto es algo que el Señor me ha permitido experimentar ya varias veces. Hay gente que nunca ha entrado a una iglesia. Pero cuando tú les hablas de Dios, ellos tienen un espíritu asequible al espíritu. De una, ellos tienen un hambre y una sed de justicia más grande que muchos de los que están en la iglesia. Sí, porque hay muchos en la iglesia, pero pocos en el río de Dios. ¿Y quién es el río de Dios, pastora? El río es su voz. El río es su voz, es su presencia. El río es cuando tú estás constantemente en Él y Él en ti. Porque ir a la iglesia no basta. Porque Jesús es mucho más que 4 paredes a lo que hoy llamamos templo. Oh, Dios mío, estamos apenas empezando. Siguen entrando las naciones y seguimos bendiciéndoles a todos ustedes. Sí. Hay mucha gente en la iglesia, pero pocos en el río. Hay mucha gente evangélica, pero pocos con presencia de Dios. Yo siempre digo que los patriarcas no tenían iglesia, ni tenían pastor, ni mentores, ni consejeros, ni padres espirituales. Pero los patriarcas tenían un altar. Ellos tenían un río. Por eso a ellos se le manifestaba Jehová. Y es algo que carece hoy la iglesia de esa manifestación. Bendito Dios. Quiero darte esta palabra. El Señor me entregó esta palabra estando yo en oración. Y es importante que entendamos esto. Cuando usted está desconectado del Señor, no importa. Hay mucha gente dentro de la iglesia que está totalmente desconectado de Dios.
Hay mucha gente que está dentro de la iglesia, que está lejísimo del altar de Dios. Hay mucha gente dentro de la iglesia que está lejos del corazón de Dios. ¿Y cómo tú sabes eso, pastora? Simple. Sus actitudes dicen cuán desconectados estamos de Dios. Nuestra actitud, nuestro caminar y nuestro fruto habla de cuán desconectados estamos de Dios. Hoy tenemos una iglesia que se enoja unos con otros. Hoy tenemos una iglesia que si se levanta un pastor, allá va otro a ver cómo logra que se muera su iglesia para que la de él se le llene. Dios mío, hoy tenemos una iglesia totalmente sensible. No me digas la verdad, maquíllame eso y sobre todo anestésiamelo, porque si no como que me va a doler, porque somos muy delicados. No queremos que nos digan en la cara que estamos desconectados del amor de Dios. Porque cuando vemos a alguien que está en pecado o a alguien que cayó o a alguien que a mis ojos, creo yo, no sé si es cierto, está mal, yo tengo el coraje, Dios mío, de ir y juzgarle, pero no de ir y buscarle para volverlo a traer. ¿Sabes por qué pasa eso hoy en la iglesia? Porque la iglesia está desconectada. Estamos tan desconectados que tenemos una iglesia farandulizada, corriendo detrás de X y determinados líderes, pero no corren detrás de Jesús. Ay, Dios mío. Por eso es que los discípulos del Señor tenían tanto de él. Por eso es que los discípulos, cuando levantaron la iglesia en el libro de los Hechos, óyeme, la iglesia de los discípulos no tenía paredes. No tenían paredes, ni micrófonos, ni grandes pantallas, pero tenían milagros, pero tenían sanidades, pero tenían medicina, pero sanaban al que estaba cojo, pero resucitaban a los muertos, pero bautizaban y bendecían a la gente. Nunca vi a Juan hablando mal de Pedro, ni a Pedro hablando mal de Judas, ni Judas hablando mal de Jacobo. Nunca vi eso en la iglesia primitiva, óyeme. Pero ¿sabes qué pasa? Que la iglesia primitiva estaba conectado al Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia primitiva estaba conectado al que hace milagros. Por eso hoy tenemos iglesias llenas de tarecos, llenas de micrófonos de último modelo, pero no hay milagros. Ay, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, pastora? ¿Qué dijo? Tenemos una iglesia llena de tarecos. Las pantallas más grandes del mundo. Ay, ay, ay. Las pantallas más poderosas del mundo, los micrófonos más. No. Eso hoy la iglesia está ocupada en eso. Y todo el mundo en las redes tienen que ver lo que está pasando en mi iglesia. Y no estoy diciendo que eso está mal, porque también es un medio de expandir el evangelio. Aleluya. Pero no hay milagros, pero no se resucitan. Un matrimonio entró destruyéndose y el matrimonio al final terminó de divorciarse. Y nadie nunca restauró ese matrimonio, porque estamos ocupados en cantidad, no en calidad. Ay, ay, ay. Estamos ocupados en cantidad y no en calidad. Viene la gente quebrantada, rota, mujeres que no saben cómo pararse en la vida después de un divorcio. Nadie las restaura, porque no nos importa la gente, nos importa lo que ellas producen. Ay, Dios mío, porque la iglesia se ha desconectado de la fuente y la fuente se llama Jesús. No hay otro lugar, no hay más fuente en este mundo que no se llame Espíritu Santo y Jesucristo. No hay más fuente, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Si estamos desconectados de Él, ¿cómo pretendemos hacer la obra de Él? Hay mucha gente haciendo su obra y no la obra del Señor. Ay, Dios mío, vine a decirte esto en esta mañana. Estando yo en oración, el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, dile a mi iglesia que tiene que conectarse. Dile, me dio esta palabra exacta. Me dijo, muchos en la iglesia, pocos en el río. ¿Cómo? Que muchos en la iglesia, pocos en mi altar. Que muchos en la iglesia, pero pocos con mi presencia. Que muchos en la iglesia, pero no hay cambios. No hay cambios, nada pasa. Entonces, cuando en tu vida nada pasa, tú te tienes que detener. Señor, ¿por qué nada está pasando en mi vida? ¿Qué acontece que en mi vida no hay cambios, Señor? ¿Por qué en mi vida no hay cambios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que estás desconectado? ¿Será que te acostumbraste al culto del día dominguito? Ay, el domingo me voy para el culto y ya con eso basta. Jesús es mucho más que un culto el día domingo. Anoche estábamos en nuestra iglesia, en nuestro culto de oración, y yo le decía esto a la iglesia: Jesús es más que este culto. Él es real y es una vivencia que tú y yo tenemos que tenerla día a día con el Espíritu Santo. Hoy tenemos una iglesia farandulizada y religiosa. Y yo te voy a decir algo. Nuestra iglesia ha estado en jornada de oración, de ayuno y oración 3 días, hermano. Y entrando en el primer día de ayuno, el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes que hay muy pocos en mi río, muchos en la iglesia y demasiada religión? Como se le ha enseñado a la gente que la iglesia es ir el día domingo, eso es iglesia. Pero pocos hemos enseñado a Jesús. Necesitamos enseñarle a Jesús a la gente. Necesitamos decirle que Jesús es más que un culto el día domingo.
Que Jesús es más que eso, que Jesús es una vivencia de amor día a día. Que Jesús es rescatar al que se fue. Que Jesús es buscar al que está perdido. Que Jesús es rescatar al que está en pecado. Que Jesús es amar al que nadie quiere amar. Ay, ay, ay. Que Jesús es quedarme callada la boca cuando quiero juzgar a alguien. Eso es Jesús, porque Él es resumimos a Jesús en amor. Si tú sacas un pez del agua, este pez va a morir. ¿Sabes por qué? Porque lo desconectaste de su fuente. Para que un pez pueda respirar, necesita el agua, porque él respira por branquias, no por pulmones. Entonces él necesita el agua para poder respirar y tener vida. Pero si tú lo sacas de ahí, tú automáticamente ese animal va a morir. Si una planta la desarraigas de la tierra, esta en cuestión de horas va a morir porque la sacaste de su fuente. Pero no entiendo. ¿Por qué queremos nosotros estar desconectados de la fuente que se llama Jesús y pretender que vamos a tener vida? Hay que regresar a quien dejaste. Hemos dejado en el camino la presencia de Dios. ¿Qué? Que te dije en esta mañana que hemos dejado en el camino la presencia de Dios. Ese es el río de que yo me estoy refiriendo en esta hora. Que si tú te desconectas de ese río, tú mueres. Porque la fuente que te otorga vida se llama Jesús. No hay vida, no, la iglesia, las cuatro paredes a ti no te da vida. Un culto el día domingo a ti no te da vida. A ti lo que te da vida es del día a día, tu vivencia con Dios. Por eso cuando te vengan procesos, no te andes corriendo. No me le huyas al Señor de los procesos. No huyas al Señor. No huyas del proceso en que Dios te mete, porque cuando Dios te mete en un proceso, te está enseñando a conocerlo a Él, caminando contigo en ese proceso. Cada cosa que un hijo de Dios vive es una enseñanza de Dios y una vivencia que te está dando el Espíritu de Dios con Él para que aprendas a caminar en su presencia. Deja de estar desconectado. No importa cuánto hablemos de Dios. Y mire, la gente mundana, los artistas mundanos también hablan de Dios. Ellos reciben un premio de una. Gracias a Dios, Dios no, en el nombre de Dios. Y tú te quedas, tú dices, Dios mío. Y sin embargo, escucha su música. No se puede ni oír. Porque ellos hablan de Dios, pero están desconectados. Pero entérate, eso también está dentro de la iglesia. Gente hablando de Dios y predicando en los altares, pero desconectados de su presencia. ¿Cómo sabemos que no hay presencia? Porque no hay respaldo. ¿Cómo sabemos, pastora, que no hay presencia? Porque no está pasando nada en tu vida. Porque cuando la presencia de Dios, cuando tú tienes ese río de Dios conectado a ti, lo primero que cambia eres tú. Oh my God, sí. Cuando el río está en tu vida, cuando esa presencia está, cuando su voz está mañana y tarde y noche en tu vida, cuando tú tienes la voz del Espíritu aquí, a ti no te importa el que hable mal ni el que hable bien. Tú no te detienes a contestarle a los que te vituperan porque tú tienes un río conectado. No, ¿qué dijo? Que tienes un río que está conectado a ti. Y a ti no te importa lo que pase externo a ti porque tú tienes un río del Espíritu que te está diciendo, yo te doy ADN del reino. ¿Estás entendiendo? Yo te doy ADN del reino. Yo hablo, cuando Dios habla a mi vida, hermano, aunque el mundo entero me diga contrario a la palabra que Él me entregó, yo me guío por su palabra. ¿Qué dijo, pastora? Lo que escuchaste. Cuando usted tiene ese río conectado a tu espíritu, puede venir el temblor que venga, que tú sigues de pie. Cuando tú tienes ese río conectado a tu espíritu, puede venir las consecuencias que vengan, la dificultad que venga. Mire, hermano, en plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados en los hogares, el Señor hablaba conmigo. Y Él empezó a hablarme y hablarme y hablarme y a revelarse a mi vida. Y mientras más pasaba el tiempo de la pandemia, más hablaba el Señor conmigo. Y ¿sabes algo? Era en el tiempo más difícil, mientras personas morían, porque sabemos que había muerte sobre la tierra en ese tiempo. Mientras más estaba pasando eso, más segura yo me sentía. ¿Por qué, pastora? Porque yo estaba conectada a un río. Porque yo no puedo hablar de Él y estar desconectada de Él. Eso no tiene esencia. Tenemos que marcar la diferencia. Por eso es que los patriarcas, por eso es que los discípulos, ellos marcaron la diferencia en su tiempo. Ellos la marcaron. ¿Y sabes por qué la marcaron? ¿Sabes por qué marcaron la diferencia? Porque ellos estaban conectados al río. Pedro dijo, a mí no me den pantallas ni micrófono, porque la sombra que yo tengo sana a los enfermos. Ay, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, pastora?
Pedro no necesitaba ni grandes pantallas, ni micrófonos, ni bocinas. Simplemente la sombra que Pedro tenía sanaba a los enfermos. Pero hoy necesitamos a 30 gente dando gritos en un estadio con 900 bocinas, 300 pantallas y no sé cuántos micrófonos, pero nadie se sana, pero nadie salió restaurado. Ay, Señor, lo tuve que decir. ¿Cuánto? Mira, cuando tú te desconectas de ese río, nos convertimos en religiosos. Y te voy a decir lo que me entregó el Señor en el ayuno. Cuando una persona es religiosa, no importa que estés dentro de la iglesia, la gente religiosa no tiene metas. La gente religiosa no tiene destino profético ni propósito divino. Te lo voy a repetir, escribe eso ahí para que no se te olvida. La gente religiosa, pastora, pero la gente religiosa son las que, los católicos, pastora, a ver. Hay muchos religiosos dentro de la iglesia evangélica. Hay muchos religiosos allá adentro, hermano. No confundamos las cosas. La gente religiosa no tiene destino profético, ni metas en la vida, ni propósito alguno. ¿Sabes por qué? Porque no tienen un río conectados a su espíritu. El río es el que te hace amar a quien nadie quiere amar. El río es el que te hace buscar a quien nadie quiere buscar. El río es el que te hace rescatar lo que nadie quiere rescatar. El río es el que te ayuda a marcar la diferencia, a romper los protocolos de hombres. Sí, como le decía el Señor Jesús a los fariseos, ustedes han hecho de mi palabra palabra de hombres. Ustedes no entran al reino, pero le impiden a otros que entren. Ay, Dios mío. Y cada vez que un siervo de Dios se levanta y rompe protocolos de hombre, automáticamente se levanta ¿quién? Los impíos. No. Los que están dentro de la iglesia, pero desconectados del río. Ay. ¿Qué dijo, pastora? Los que están dentro de la iglesia, pero desconectados del río. ¿Sabes qué? Jesús rompió todos los protocolos de los fariseos y escribas. Todos los protocolos él se los rompió. Porque está sanando en el día de reposo. A ver, si tú eres el hijo de Dios, ¿cómo vas a sanar en el día de reposo? Estaba la mujer encorvada 18 años, dice la Biblia, hermano. 18 años. Y dice la palabra que estaba encorvada porque tenía un demonio. Y se para frente a Jesús y el Señor le dice, ¿quieres ser sana? Era día de reposo ese día. Oh my God. Pero ahí estaba el que tiene el río. Ahí estaba el que es el río. Diciéndole al protocolo de hombre, a ver, yo te explico, yo vine a hacer la obra de mi padre y no la obra de hombres. Cuando tú estás haciendo la obra tuya, usted va a estar dentro de la iglesia y ser un religioso sin destino profético, sin propósitos y sin metas. Pero cuando tú estás haciendo la obra de Dios, lo primero que tú vas a hacer es romper el protocolo del hombre. Ay, ¿qué dijo, pastora? Que lo primero que vas a hacer cuando tú estás haciendo la obra de Dios de verdad es que el protocolo del hombre se va a romper. Como la rompió Jesús. Me llama la atención que cuando él sana a esta mujer por un demonio encorvado a 18 años, los fariseos y escribas que estaban juzgando al Señor, nunca dijeron, hermano, nunca dijeron, mira, la sanó. No, estaban juzgando, es que tú la sanaste en el día de reposo, pues. Y te quedaste así como que, ¿qué? Nunca se dieron cuenta de la aflicción de esta mujer, 18 años. Es que estaban en la sinagoga en aquel tiempo, pero no tenían el río adentro. Por eso Jesús, con toda su paz, le dijo a Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de su tiempo. ¿Quién era el sumo sacerdote, pastor? El que presentaba la ofrenda delante del pueblo. Oh, Dios mío. Y el Señor le dice, ¿sabes por qué tú no me recibes a mí? ¿Quién fue Caifás? El que entregó a Cristo a que lo crucificaran. Ese fue Caifás, el que lo persiguió todo su ministerio. Y él era el sumo sacerdote de aquel tiempo, el que estaba en el templo. Y el Señor le dice a Caifás, ¿sabes por qué tú no recibes mi palabra? Ni me recibes a mí. Porque tú no tienes el espíritu de mi Padre. ¿Estás entendiendo? El que no tenga el espíritu del Padre no tiene su río, hermano. No importa que esté dentro de la iglesia. Judas comía en la mesa del Señor y nunca tuvo su espíritu. Necesitamos más del río de Dios. ¿Sabes que en un momento el rey David se desconectó del río? Y esto le trajo consecuencias al rey David. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1 y 2, vemos a un rey quedándose en su palacio mientras todo su reino estaba en guerra. Vamos allá. Dice la palabra, segunda de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al 2, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. ¿Qué tiempo era? El tiempo en que los reyes se van a la guerra. Pero mira lo que hizo el desconectado David. Mira las consecuencias de estar desconectado del río. Dice
que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió a David a buscarla y la tomó y se acostó con ella y le hizo un hijo. Esta mujer era mujer de Urías, era una mujer casada. ¿Sí? Me encanta la historia. Y el rey David totalmente desconectado. En primer lugar, ¿sabes por qué estaba desconectado? La palabra revela de que en ese tiempo los reyes estaban a la guerra, pero él se quedó en su palacio. ¿No será que nos estamos quedando en un lugar que no nos tenemos que quedar, cuando en realidad deberíamos estar en otro asunto? Hoy tenemos una iglesia desconectada de esas cosas. Tenemos que estar en los asuntos del Padre, pero estamos en otros asuntos, porque no estamos en el río. Porque el Señor me llama la atención cuando llevó a Ezequiel en una visión al río salutífero de Ezequiel 47. El Señor le dice a Ezequiel, no, estás a los tobillos, no, ñañín. Venga para acá, éntrame hasta las rodillas. No, éntrame hasta la cintura. No, tampoco me basta la cintura. A Dios ya no le basta que estemos cómodos en la condición que estamos. Así que en esta mañana yo vine a decirte, el pecado del rey David vino por estar desconectado. David llegó a un adulterio y a matar a un hombre inocente por estar desconectados del río que mantenía el rey David escribiendo salmos. Oh, Señor. Estaba David, el tiempo en que el rey David más se conectó. ¿Sabes qué tiempo fue en que estaba más conectado a ese río? El tiempo en que entró a la cueva de Adulán, cuando estaba siendo perseguido injustamente por Saúl. Y en esa cueva Dios le entregó, escúchame, a los enlutados, a los abatidos y a los quebrantados, a los que en la sociedad no quería, a los que para la sociedad no servía. Pero el rey David, fíjate si estaba conectado a ese río lleno de Dios, que él hizo de gente que no servía para nada. Gente que después la Biblia le regala un capítulo entero y los llama a los valientes de David. Ahí aprendió a ser pastor. Ahí aprendió a restaurar, a amar, a consolar y a rescatar lo perdido. Bendito sea Dios. Ahí estaba conectado. Pero qué triste es después ver un hombre como el rey David, que escribió salmos hermosos, que era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, verlo tan desconectado de su padre. Dios mío. Y el desconectarse de la fuente que nos da vida. ¿Por qué queremos estar vivos sin él? Si te desconectas, mueres. Si te desconectas, mueres. ¿Por qué pretendemos estar con vidas si estamos desconectados de aquel que nos produce hasta la respiración? Ya te lo expliqué. Si sacas un pez del agua, muere, porque esa es su vida. Si sacas una planta de la tierra, muere, porque ahí radica su vida. ¿Dónde está tu vida? ¿Qué hace la iglesia buscando vida fuera de los brazos del Señor? ¿Qué hace una mujer cristiana buscando de hombre en hombre a ver cuál es el que me sirve? Ay, Señor. ¿Qué está diciendo, pastora? ¿Cómo? Aflójeme eso, no, maquíllame eso, pastora. No me gustó, maquíllame eso, no sé, a ver, no te lo puedo maquillar. ¿Sí? Porque cuando usted está desconectado del Señor, comienza el pecado. Cuando usted está desconectado del Señor, usted es fácilmente engañado. Cuando usted está desconectado del Señor, fácilmente estamos de espalda al altar creyendo que estamos de frente. Cuando estamos desconectados del Señor, el fruto no habla. Cuando estamos desconectados del Señor, necesitamos grandes pantallas, grandes micrófonos y mucha propaganda para que se pueda escuchar la palabra. Cuando estamos desconectados del Señor, si no hay 15,000 ahí, yo no predico. ¿Qué fue? Cuando estamos desconectados, a mí qué me importa la cantidad, pero sí me importa la calidad. Cuando estamos desconectados del Señor, hermano, estamos de espalda al cielo. Cuando estamos desconectados del Señor, no nos preocupa rescatar al que se perdió. Cuando estamos desconectados de Él, vivimos de pecado en pecado. Pero no importa, yo soy evangélico y día domingo me voy a la iglesia y tomo también la Santa Cena. A ver. Cuando estamos desconectados del Señor, estamos de espalda al cielo. Cuando estás desconectado de Dios, tienes los cielos cerrados y se te hace hasta de bronce. Lo dice el libro de Deuteronomio 28, hermano. 27 y 28 te los regalo hoy. Vaya, mira, sí, léetelo. Cómete esa porción que son una riqueza. Dios mío, cuando estamos desconectados de Él, hermano, cuando estamos desconectados de Él, el cielo se te va a hacer de bronce. ¿Qué significa eso, pastora? Que no hay oración escuchada. No pasó allá, no llegó allá, porque se te cerraron los cielos. Si tú no entiendes, ¿por qué mi vida no cambia cada vez que veo a una persona decirme eso? No, es que mi vida no cambia, es que no hay respuesta de Dios. ¿No será que tú estás desconectado?
Y si te desconectas de Él, mueres. ¿No será que estás desconectado? ¿No será que estamos de espaldas al Señor? Tenemos a un rey David durmiendo la tarde en el palacio mientras su pueblo y su ejército estaba en guerra. Así hay muchos cristianos hoy. Son tiempos tan determinantes sobre la tierra, pero tenemos evangélicos hoy, hermano, que tú no sabes ya. Tenemos a gente jugando con áreas afectadas como que aquí no pasa nada. Los tiempos que se están viviendo hablan del retorno de Cristo, pero tenemos una iglesia que se está juzgando unos a otros, que se fajan unos a otros. Yo tengo más que tú tienes menos que yo, no, mi iglesia es más grande, no, en la mía sí está Dios, la tuya no está, pero tú qué cosa es. Eso se está viviendo hoy en el evangelio, en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos en la iglesia y pocos en el río. Hay muchísimos en la iglesia. No. Hay iglesias repletas de gente, pero muy poquitos dentro del río de Dios. Muy poquitos de madrugada en rodilla delante de su Dios. Muy poquitos a esa hora levantados. Muy poquitos ayunando, llorando. Muy poquitos buscando el rostro de Dios. Muy poquitos con su Biblia abierta. Muchos con la Biblia ya empolvada. Ay, Señor. Muchos juzgando a los que rompen los protocolos, pero muy poquitos sanando a otros con la sombra. Pero muy poquitos libertando a los cautivos. Pero muy poquitos amando a los aquellos que nadie quiere amar. Pero muy poquitos llegando a los que están perdidos. Tenemos a muchos juzgando porque están en la iglesia, pero no en el río. El río se llama Jesús. El río se llama su amor. El río se llama caminar con Cristo en la tierra. El río se llama parecerme a Él. No, yo quiero parecerme a mi padre espiritual, a mi madre. No, a ver. Gloria a Dios por los padres espirituales y por las madres espirituales. Porque yo tengo madres espirituales que hasta hoy honro y lo haré toda la vida. Porque gracias a ellas soy también lo que soy. Pero yo quiero parecerme a Jesús. ¿Usted escuchó Iglesia de Cristo? Usted tiene que parecerse a Jesús. Ve y sana a los que nadie quiere ir a sanar. Ve y aunque te juzguen porque la sanaste al que estaba en pecado, que te juzguen como juzgaron a Cristo cuando sanó a la que estaba 18 años encorvada. Esos fariseos nunca dijeron, wow, por fin la sanó después de 18 años. My God, gloria a Dios. No. ¿Cómo vas a sanar? Era el día de reposo. Hipócritas, le dijo el Señor. ¿Acaso ustedes no van a desatar su asno el día de reposo? Hipócritas. Tenemos muchos en la iglesia, pocos en el río. Rompe los protocolos cada vez que Dios te mande a hacerlo. A mí no me interesa cubrir un protocolo para agradarle el corazón a ningún hombre, ni tener la aprobación de absolutamente nadie, pero sí me interesa el día que Dios me mande a romper un protocolo, hacerlo por tal de cada día estar más conectada a Él. Lo único que usted no debe romper es la ley de Dios en su palabra. Esta es la única que tú no debes romper. Pero protocolos de hombre, haga el favor. Ay, aleluya. ¿Qué dijo, pastora? Lo que usted escuchó. Esta es la que usted tiene que cumplir como hijo de Dios. ¿Protocolos? No. Porque el protocolo no es más que la ley de Dios ajustada al pecado y al corazón del hombre, a la conciencia del hombre. ¿Para qué? Estaba la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y sabes que la ley decía que esta mujer tenía que morir a pedradas. Lapidación, así se llama. Esa era la ley. En el tiempo de la ley, quien era sorprendido en adulterio tenía que morir de esa manera. Pero me llama mucho la atención que cuando los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos, y juntamente con Caifás y los que trabajaban en el templo. Muchos en el templo, pocos en el río. Y fueron a ver el maestro. La ley dice que hay que apedrearla. La ley lo dice, pero me llama la atención que mientras ellos acusaban al Señor, Él se agachó en tierra y escribía, dice la Escritura. ¿Sabes que estuve estudiando este tema? Y los eruditos llegan a la conclusión, porque en el Antiguo Testamento la ley habla sobre esto. Y dice la ley que para que una persona fuera muerta con lapidación, tenías que traer tanto a la mujer como al hombre que adulteró con ella. Pero solamente trajeron a la mujer. Y dicen los eruditos que lo más seguro que el Señor le decía, ¿están hablándome de ley? ¿A mí? A ver, ¿y qué le estaba escribiendo en tierra? Lo que dice el libro de Deuteronomio. Esto es lo que dicen los eruditos, esto no lo dice la Biblia, ¿ok?
y estaba escribiendo en tierra. Usted me hablan de ley a mí. Pues la ley dice, ¿dónde está el hombre que adulteró con ella? Otra vez el Señor rompe el protocolo. Maestro, pero tus discípulos comen sin lavarse las manos. Otra vez Jesús rompe el protocolo y les dice, a ver. Lo que ensucia al hombre no es lo que come el hombre. Lo que ensucia al hombre es lo que sale de aquí. Porque de aquí salen los hurtos, sale el adulterio, la maledicencia, la murmuración, la mentira, el engaño, el estafar, el engañar a una persona, el lastimar a otra persona. De aquí sale. Otra vez el Señor rompiendo el protocolo. Mi Señor rompió el protocolo de los fariseos, de los judíos. En otra ocasión estaba Jesús, está en el libro de Juan, capítulo del 10 al 16, léaselo. Ay, amado, ese libro es una belleza. Y estaba Jesús hablando con los judíos, con quienes debieran entenderlo, porque Él era su pueblo y a causa de ellos vino. Dios mío. Y por cuanto ellos no le recibieron, dice el libro de Romanos, nosotros los gentiles fuimos injertados al árbol del olivo, que es Jesús. Y dice la palabra que estaba el Señor hablando con los judíos y los judíos le decían, no, pero yo soy hijo del padre Abraham. Y el Señor le responde, rompiendo el protocolo, si ustedes fueran hijos del padre Abraham, las obras del padre Abraham vosotros hicierais. Oh my God. Tenemos a un Jesús que rompe protocolos. Prepárate para los tiempos venideros. Hoy yo te vengo a decir esto de parte de Dios. Prepárate porque en los tiempos venideros Dios va a levantar personas que van a romper el protocolo en la tierra. Hombres y mujeres de Dios que hasta hoy están escondidos en un altar y que nadie los conoce. Escúchame esta palabra que te voy a entregar. Y esa gente va a salir a este mundo a impactar las naciones, a romper el protocolo y serán juzgados por aquellos que están en la iglesia, pero no en el río. Ay, te lo vine a decir de parte del rey esta mañana. Y será impactado este mundo a través de esos hombres como una Catherine Kuhlman, que dijo como una reina Esther, sí, gente que impacta su generación, como un Gille Ávila, gente que impacta su generación a tiempo y afuera de tiempo, gente que no le importa estar bien con los hombres, ni hacer la obra de nadie, pero sí le importa estar bien con el de arriba, entrar a ese río, beber de ese río para poder producirlo, para poder darlo a los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes llevar a alguien a donde tú nunca has ido, ni dar de lo que tú no tienes. No puedes hacer eso. Nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Por qué hoy la iglesia no produce más? Porque no tiene el río, tiene un templo con 4 paredes lleno de pantallas y muchos micrófonos. Internet sobre todo. Pero pregúntate dónde están los milagros. Pero pregúntate dónde está el matrimonio restaurado. Pero pregúntate dónde están las sanidades. Pero pregúntate aquel que llegó quebrantado, dolido, queriendo morirse y fue restaurado. Pero pregúntate de eso, prepárate, porque el tiempo venidero, Dios va a levantar gente, hermano. Dios está preparando a gente que está oculta en el altar. ¿Sí? A gente que tiene pocos likes. ¿Sí? Dios está preparando a gente que está escondida donde nadie los ve, que está escondida en el río de Dios, y Dios los va a sacar a este mundo para que vayan a romper el protocolo de hombre y va a alcanzar artistas, pero como que los artistas, pastoras, y los artistas, esa gente está sucia, porque está sucia, a Dios le gusta. Y va a llegar al medio artístico, y va a llegar a narcos, y va a llegar a la gente que está podrida, y va a llegar a lo más inmundo y a lo más sucio de este mundo, porque yo te explico, Jesús no vino a buscar lo que ya estaba salvo, Él vino a rescatar lo que está perdido. ¿Qué parte no entendimos de a qué vino el Señor? Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Él no vino a buscar a los que se dicen ser santos. Que se pare una sierva de Dios ahí con un pantalón y la suba su foto con un pantalón en la red para que tú veas. Que impía, que malo tú eres, que jezabélica, ¿cómo tú te vas a vestir con un pantalón? Y ahí empieza la discordia en plenas redes sociales y el impío mirándonos. Porque hay muchos en la iglesia y pocos en el río. Hay gente, ¿sabes?, que tiene una falda larga y la manga hasta aquí, pero también tienen una lengua larga y está desconectado del Señor. Porque el que está conectado, aunque sepa que su hermano está haciendo algo incorrecto, habla con el hermano, no del hermano. Cada vez, estamos terminando ya, cada vez que veo estas cosas en las redes sociales, tengo una palabra profética para Juan Carlos Harrigan.
Tengo una palabra profética para Yesenia Ten, los que están arriba. Tengo una palabra profética para todo el que está arriba. Yo te voy a decir algo hoy. Volvemos al rey David. Hoy tenemos muchas maneras de comunicarnos. Por ejemplo, si usted quiere escribirme a mí, usted sabe que usted va a los mensajes y me envía un mensaje a mi privado. ¿O no es así? Pastora, a mí hay personas que me han escrito y me han enviado una palabra. Me escribe diariamente miles de personas pidiendo oración, hermanos. Miles pidiendo oración a nuestro equipo de oración. Y se les responde. A veces nos tardamos porque son muchos, pero se les responde. Me llama tanto la atención que hoy vemos a llamados profetas que Dios me dio una palabra para Juan Carlos Harrigan. A ver. Vamos, seamos bíblicos. Que Dios me dio una palabra para Yesenia Ten, para Wilda Mota, porque están arriba, todo el mundo los conoce. Cuando Dios quiso confrontar al rey David, y cuando Dios quiso alar al rey David a su río otra vez, el profeta Natán no andaba por todo Jerusalén diciéndole a todo el mundo la palabra que Dios le había entregado del rey David. El Señor fue y paró al profeta frente al rey David y lo llevó a su palacio y lo paró frente a él mirándole a la cara y a los ojos, porque así actúa el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué digo? Amado, probad los espíritus, por favor. Hay muchas maneras hoy de comunicarnos. Pruebe los espíritus. Deje de estar escuchando supuestas profecías en la red en contra de ningún líder. Si Dios le habló, Dios va a hacer que esa palabra le llegue, aunque sea por mensajes internos. Pastor, yo soy fulano de tal, Dios me entregó esta palabra. Si es Dios, la palabra le va a llegar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que queremos like. Que queremos ser vistos. Y queremos que todo el mundo vea que Dios me dijo a mí. Si de verdad fue Dios, lo menos que busca esa persona es ser visto. Si de verdad fue Dios, lo menos que busca esa persona es lo suyo, porque está conectado a un río. Y ese río al único que quiere darle gloria es a Jesús. Cuando Dios quiere hablar contigo, Él te va a parar el profeta delante de ti. Él no va a levantar a nadie que venga allá de Haití. Óyeme, que la hermana Marcela, la hermana Ibe, Claudia Franco, Dios me dijo, y usted nunca se enteró de la profecía porque usted ni sabe. ¿Qué Dios es loco? ¿De qué Dios estamos hablando? Pero la iglesia que está en la iglesia, pero no en el río, no prueba los espíritus. Ay. Aleluya. La iglesia que está en la iglesia no discierne porque no tiene el río. La iglesia que está en la iglesia no sabe cuándo es Dios ni cuándo es emoción porque no está en el río. ¿Sí? Cada vez que veo estas cosas, van a dar una profecía a alguien. En las redes sociales hay un culto, qué sé yo, y van a dar una profecía a alguien. Amados de Cristo, Dios tenga misericordia de nosotros. Muchos en la iglesia, pocos en el río. Desconectados. Y cuando van a dar la profecía, le dicen al que tiene la cámara, ven para acá, ven, firma aquí. Y tú te quedas como, ¿qué fue? ¿Por qué quieres tanto ser visto? ¿Cuándo Jesús hizo algo así? ¿Cuándo vimos a los patriarcas? ¿Cuándo vimos dándose la gloria a ellos? Es que hay muchos en la iglesia y pocos en el río. Ay, ¿qué dijo pastora? Hay muchos en la iglesia que quieren ser artistas y no siervos. Prepárate, porque tú no sabes si tú que estás ahí, eres uno de los que Dios saca del anonimato y te dice, ¿sabe qué? Ponte para allá y llega al medio artístico y rescata a los que están perdidos. Pero a esas mujeres que se besuquean en las novelas, pero esas mujeres, ve y rescata a los que están perdidos. Ve y rescata a los que nadie quiere rescatar, Rey David. No, pero si tú me diste a mí una corona, lo mío es rey, no, la corona y el palacio. ¿Dónde está el palacio? El palacio, David. Vete allí a ser formado primero. Vete a la cueva de Adulán, lugar de formación. Vete allí. Vete allí, aprende a ser de gente inservible. Rescatados de mí. Esa es la obra. Estamos en tiempos de hacer la obra de Dios, no nuestra obra. Quiero dejarte con esta hermosa palabra. Desconectados nunca. No puedes estar desconectado. Es como querer estar casada con un hombre. Yo llevo 28 años casada con mi esposo. Ya vamos a 30 años de casado. Y yo y mi esposo no tenemos nada separados. Porque él es mi esposo. Y dice la Biblia que él y yo somos una sola carne.
Y como él y yo somos una sola carne, yo no puedo decir que él es mi marido y estás desconectada de él. ¿Entendiste? Te lo bajé al plano humano para que lo entiendas. Es lo mismo de la iglesia y Cristo. La iglesia no puede estar desconectada del Señor, porque si te desconectas mueres. Por eso hoy tenemos una iglesia que no sana, que no restaura, que no perdona, que juzga, que mata, que quebranta, que bota a la gente a la calle. Hoy tenemos una iglesia que si tú levantaste una iglesia en la otra cuadra, allá está este pastor de aquí viendo cómo le dice, no, a esa iglesia no vayas, no, ahí no vayas, para que se le llene la de él. Dios mío, eso está pasando hoy, iglesia, porque hay muchos en la iglesia y pocos en el río. Te pregunto en esta mañana para terminar esta palabra, ¿dónde estás plantado tú? ¿Estás en la iglesia y en el río o en la iglesia y no en el río? ¿Dónde estamos plantados? ¿Dónde? Si algo te sacó del río, corre, mira, corre. Si algo te sacó a ti de la presencia de Dios, corre. Si algo te hizo alejarte de Dios, corre a los pies de Cristo hoy. Si conoces a alguien que está lejos de este río, mire, mi hermano, el río es el Espíritu de Dios. El río es su presencia. El río es su voz. ¿Qué dijo? El río es su voz. La voz de Dios no es exclusiva para una persona. La voz de Dios es para todo el que está en el río. Por eso todo el que está en el río tiene destino profético. Tiene discernimiento, tiene metas, tiene proyectos. Todo el que está en el río está ocupado en hacer la obra de Dios aquí, en la tierra. Todo el que está en el río tiene un destino profético, tiene promesas que está esperando, tiene un tiempo profético que viene sobre él. ¿Por qué? Porque está en el río. Entonces está escuchando al Señor todo el tiempo, revelándole, hablándole, guiándole, dirigiéndole. Todo el que está en el río identifica las señales. Ahora te pregunto, ¿están esas señales en ti? ¿Tú tienes esas señales? ¿Tú tienes su voz? ¿Tú tienes su guianza? ¿Tú tienes su espíritu? Él te guía, Él camina contigo en esta tierra. Él te dice, mira, ahora viene esto, cuidado porque viene tal prueba. Mira, ¿hace eso el Señor contigo? Porque conmigo lo hace. Mi mejor compañía en la tierra, en esta vida entera. Yo no sé cuántos años de vida yo tenga, pero yo te voy a decir algo hoy. El mejor regalo que Dios me ha dado a mí en esta vida es tener su voz. El día que su voz se apague para mí, ese día es porque yo me desconecté del río. Así que en esta mañana yo te voy a dejar con esta palabra. Conéctate al río de Dios, verifícate, revísate y dile, Padre, ¿de verdad estoy conectada contigo? Piensa en eso. De verdad, estamos a veces más conectados al ministerio en la iglesia en el cual servimos que al río. A veces estamos más ocupados en el servicio que damos en la iglesia en que el río, que es Jesús. Servicio no es sinónimo de intimidad con Dios. Así que mira, no te ocupes tanto por todo lo que está afuera. Ocúpate por todo lo que tienes adentro para dar. ¿Sabes qué? Termino con esto. El Señor me ha asombrado hace algún tiempo. Me ha asombrado el Señor, ¿sabes por qué? Porque a personas que estaban dentro de la iglesia juzgan y juzgan y juzgan cuando un ministro se levanta. Pero personas, que no son de la iglesia, que están afuera de la iglesia. Esas personas reconocen más a ese que se levantó en Dios y que ama a Dios y que sirve a Dios que uno que está dentro de la iglesia. Y tú te quedas como que, ¿qué pasó aquí? Porque hay muchos en la iglesia y pocos en el río. Te dejo en esta mañana con esta hermosa palabra y nada, mi gente linda, Dios me los bendiga, me los guarde. Llévale esta palabra a alguien más. Alguien tiene que saber la necesidad de estar conectado con el Señor, metidos en su río, escuchando su guianza, su voz y su directriz. Si no estás en el río todavía, escucha bien, porque aquí la única gente que no tiene destino profético, ni propósito, ni metas en la vida son los religiosos, como eran los fariseos en el tiempo de Jesús. Pero todo el que está en el río de Dios, escuche, todo el que está en el río de Dios tiene 3 señales, tiene metas, tiene destino profético y tiene propósito. Todo el que está en el río de Dios tiene metas, destino profético y propósitos en la vida.
No estás aquí porque sí, estás cumpliendo un propósito de Dios en la tierra sobre todas las cosas para que otros también alcancen lo que tú ya tienes. Bendiciones.